Muy buenos días, amigos y hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alejandro Garzón y el día de hoy me ha correspondido el penúltimo capítulo de esta carta a los romanos. He titulado este devocional Tres poderes para ser promotor de la unidad de la Iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos hablas a través de este capítulo, por las maravillosas verdades en tu palabra, Señor. Te suplico, Dios mío, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, nos permitas crecer, madurar, atesorar estas verdades maravillosas para poderlas vivir, para poderlas poner en acción, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea claramente guiada por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser promotores, para que podamos ser autores, para que podamos accionar la unidad en todo lugar donde vayamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este capítulo tiene tres divisiones. La primera división va del verso 1 al 6 y es recomendaciones finales para edificar al débil en la fe. De los versos 7 al 21, el evangelio a los gentiles. Y de los versos 22 al 33, Pablo desea ir a Roma. Así está, el capítulo está dividido. Sin embargo, he podido darme cuenta de tres poderes de los cuales Pablo echaba mano para poder lograr el ministerio de la unidad en la iglesia. Y es a lo que somos llamados. El primer poder es el que obró nuestro Señor Jesucristo. Está en los versos iniciales y dice que es ese poder que nos permite soportar las flaquezas de los débiles, para no agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al prójimo, pero con un propósito, para su edificación. Dice el verso 1 y 2, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Notemos algo allí, y es que el hecho de nosotros soportar las flaquezas, porque todos somos llamados a la unidad y todos somos llamados a la madurez espiritual, y nosotros debemos soportar las flaquezas de los débiles, no uniéndonos al pecado, no aunándonos a un error, no siguiendo personas que están en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero sí con nuestra paciencia, amor, perseverancia, constancia, y también veremos allí exhortación en determinado momento bajo la guía del Espíritu Santo y con la motivación correcta, que es hacerle el bien a nuestro hermano para su edificación. Podemos llegar a soportar las flaquezas y también agradar al prójimo para su edificación. De esta misma manera, al tener a Cristo Jesús como nuestro centro, podríamos tener el mismo sentir, o debemos tener el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el verso 6 Pablo nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo somos promotores de la unidad, en nuestra mente está mirar a Cristo, en nuestro pensamiento está agradar a Dios, lo que podamos recibir con nuestros hermanos no debería afectarnos, porque nosotros tenemos nuestra mirada puesta en nuestro precioso Señor Jesucristo. Y si tuviéramos este pensamiento claro, este poder maravilloso que ya operó, que ya nos dio ejemplo y que nos sigue descubriendo sus profundidades en nuestro corazón, no deberíamos dejar de hacerlo. Porque mire lo que nos dice aquí el verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si el Señor Jesucristo permitió ser atormentado, ser escarnecido, ser golpeado, ser humillado, ser muerto, siendo Dios, tú y yo, ¿por qué no podríamos hacerlo? ¿O por qué no deberíamos hacerlo? Si tuviéramos ese poder claro en nuestras vidas, en nuestras mentes, pensamientos, acciones, corazón, podríamos soportar las flaquezas de hermanos y también no agradarnos a nosotros, sino agradarlos para su edificación, haciendo todo lo bueno, teniendo esta razón clara en nuestras mentes. El segundo poder que vemos en Pablo operar es el poder del Espíritu Santo. Allí en el verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En el verso 16, hablando a los gentiles, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Allí estaba hablando
al ministerio gentil. Y está hablando del poder del Espíritu Santo. Poder que trae consolación, que trae consuelo a nuestras vidas, que trae esperanza. Como nos ha venido hablando este capítulo 15 en los versos 4 y 5 y en los versos 4 y 13. Trae consuelo y esperanza a nuestras vidas, para que así nosotros podamos llevar ese consuelo y esperanza a otras vidas. Pero también santificación, como nos ha dicho el verso 16, que no es otra cosa que estar apartados para nuestro Señor. Y aquí hay algo extraordinario en el verso 30. Pablo le pide a la iglesia de Roma: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí claramente notamos que el Espíritu Santo es una persona. Pablo pide por el amor del Espíritu que oren por él, para que pueda obrar el Evangelio, para que pueda llevar la bendición del Evangelio. No es posible pensar que el Espíritu Santo es una fuerza inanimada o que no es una persona o que es un poder simplemente. El Espíritu Santo es una persona, porque aquí describe la posibilidad de amar. Solo una persona, alguien que tiene pensamientos, emociones, acciones, intelecto, deseos, puede amar. Qué maravillosa realidad saber que a ti y a mí, al creer en nuestro Señor Jesucristo, nos ha sido compartido los atributos de Dios, algunos atributos de Dios, para que nosotros podamos obrar la unidad, podamos ser promotores de la unidad. Nos ha sido dado de Dios mismo, de la sustancia de Dios mismo, para abatir esta carne que contradice la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, y Pablo estaba rendido a él, y por medio de ello era capaz de llevar unidad a todo lugar donde él iba. El poder del Espíritu Santo. También veo operar en Pablo el poder de la palabra de Dios. Notemos lo que dice aquí en el verso 14, dirigiéndose también al Evangelio a los gentiles. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo habla del poder de la palabra de Dios. Al recordarla por medio de la palabra, quién es Jesucristo, y ser llenos del Espíritu Santo, nos llenamos nosotros de bondad, de conocimiento de nuestro Señor, y llegamos a tal madurez que podemos amonestarnos los unos a los otros. No solamente un hermano que está en error, un hermano que está caminando contrario a nuestro Señor Jesucristo, alguien que ejecuta, practica un pecado y no lo ve, no es visible para él. Nosotros estamos en la obligación de decírselo, siempre en el momento, de la forma correcta y con la motivación correcta, que es el amor y la edificación. Podríamos recibir insultos, podríamos recibir indiferencia, podríamos recibir maltrato, pero recordemos los poderes de los que nos está hablando Pablo acá. Usarlos en ese momento para que nosotros seamos llenos de bondad y de conocimiento, a fin de amonestarnos, también recibir la amonestación, estar siempre abiertos a ser exhortados, animados, a ser conducidos a la verdad, hacia la madurez espiritual. Y todo esto con un propósito, nos lo dice aquí el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El propósito, que tú y esa persona, tú y yo, podamos ser ofrenda agradable a Dios, podamos ser intachables delante de un Dios santo, apartados para el Señor. Para edificar y sobreedificar, también el poder de la palabra de Dios. El verso 21 dice: sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ese poder que abre el entendimiento, que abre el conocimiento, que sensibiliza nuestras vidas, sensibiliza nuestras mentes y corazones, para que nosotros podamos ir en la misma dirección de la voluntad de nuestro Señor, a fin de edificar y sobreedificar primero nosotros mismos y luego a los demás en el Evangelio, y maravillosamente para ser partícipes del gozo de nuestro Señor, el gozo que es vivir en el Evangelio. El verso 28 y 29 nos dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Nuevamente, el poder de la palabra del Señor. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Roma,
y les estaba hablando de lo que había hecho en Macedonia y Acaya, donde ellos hicieron una ofrenda para llevar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y les estaba diciendo a los de Roma que oraran por él, para que el poder del Espíritu y del Evangelio obrara y no tuviese oposición por algunos hermanos rebeldes que estaban en Judea, nos dice el verso 31, que se estaban oponiendo a la voluntad del Señor para que obrara el poder de la palabra en cada uno de los creyentes. Amigo y hermano, qué maravillosa realidad. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, Él nos hace promotores de la unidad en la iglesia y en todo lugar donde vayamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros sitios de vivienda, en nuestra iglesia, promotores de la unidad, porque el Señor nos ha dado 3 poderes extraordinarios: el poder de Cristo Jesús, justificándote a ti y a mí, aún siendo pecadores, el Hijo de Dios, santo y sin pecado, humillándose para darnos ejemplo a ti y a mí, para rescatarnos del pecado y para seguir sus pisadas, de tal manera que nosotros podamos soportar las flaquezas de los débiles, para no agradarnos a nosotros, pero agradar al prójimo, a tal fin o con tal fin de su edificación, y para que nosotros podamos tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo y tener un mismo sentir, el mismo sentir de Él, ver más allá del problema y poder ver la edificación de ese hermano. El poder del Espíritu Santo que nos permite ser consolados y consolar, tener esperanza y dar esperanza, ser santificados por el amor del Espíritu Santo, y el poder del Evangelio que nos permite ser llenos de bondad al recordar quién es nuestro Señor Jesucristo, llenos de su conocimiento, a tal punto que podamos amonestarnos los unos a los otros para que seamos y esa persona sea ofrenda agradable a Dios, para podernos edificar y sobreedificar, y para ser partícipes del gozo que es caminar con nuestro Señor Jesucristo aún en medio de circunstancias difíciles. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos hablas a través de este capítulo 15 de Romanos, Señor. Te suplicamos, Dios de la gloria, que nos hagas promotores de la unidad, partícipes de la unidad, entes activos, hijos que te honren, que te glorifiquen, Señor, al pelear por la unidad, al ponernos al final, Señor, cueste lo que cueste, porque tú nos has dado esa posibilidad por medio de estos poderes extraordinarios, el poder de Cristo Jesús, quien ya con su ejemplo modeló el caminar de nosotros, Padre mío, el poder del Espíritu Santo que abate nuestros deseos carnales y concupiscencias para poder obedecer tu voluntad, y el poder del Evangelio que nos muestra todas tus maravillas, que nos abre los ojos y el entendimiento para poder ser unificadores en todo lugar donde vayamos, en nuestra familia, en nuestro entorno social, de trabajo, laboral, y en nuestro entorno eclesial, en nuestra iglesia, Señor, promotores de la unidad. Te lo pedimos, amado Rey, que nos hagas favorecedores de la unidad, no divisores, nunca detractores, nunca murmuradores, Señor, promotores de la unidad. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una maravillosa semana para todos.